Lectura del libro Liberado, una guía práctica para la liberación. Neil Lozano. Continuación del capítulo 2. Buscar atención. Puede parecer contradictorio, pero una segunda táctica que usa Satanás es llamar la atención, quitándole a Dios lo que le pertenece. Una de las tentaciones del diablo hacia Jesús fue: te daré todo esto si te postras para adorarme. Mateo 4:9. El engañador continúa repitiéndonos esta mentira. Hay una verdad profunda en estas pocas frases. Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer acerca de los demonios. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable en ellos. Ellos mismos están igualmente satisfechos con ambos errores. Es difícil mantener un equilibrio saludable. Es como si el mismo diablo nos empujara hacia uno de los dos extremos. Antes de que un soldado vaya a la guerra, se le enseña a centrarse en el enemigo y sus estrategias. Aprende a derrotar al enemigo. Sin embargo, al soldado no se le enseña a mirar a la persona que está a punto de matar, herir o capturar, ni a pensar en quién es la persona. Él no pregunta cómo es su vida, cuántos niños dejará, cómo se verá afectado el mundo por el hecho de que ese individuo ya no exista. Piensa en los espíritus malignos como un enemigo. Es tentador preocuparse por ellos. En Efesios 6:11 se nos ordena tomar posición para resistir a las insidias del demonio. Cuando ayudo a otros a liberarse de los espíritus malignos, me concentro en el individuo y trato de comprender las estrategias del enemigo. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la mentira fundamental? ¿Qué áreas de la vida de la persona se mantienen cautivas? Es un error detenerse en lo fuerte que es un demonio. Esto aleja nuestra atención del Señor. Los demonios son impotentes en la vida de los cristianos cuando se les quita su derecho de entrada. Cuando nos demos cuenta de esto, pensaremos mucho menos en demonios y más en sus esquemas, tácticas. Puntos de entrada comunes. Al rezar con las personas por la liberación, le pido al Señor que me muestre la entrada, los fundamentos defectuosos, las mentiras en las que la persona ha basado su pensamiento. Te animo a que tú mismo le preguntes a Dios: Señor, muéstrame los lugares donde los espíritus malignos han tenido acceso a mi vida. Exponer los puntos de entrada arroja luz sobre lo que está oculto en la oscuridad, sobre el lugar donde se esconden los demonios. Los siguientes son algunos de los puntos de entrada más comunes. Respuesta al trauma. En mi experiencia, la entrada más destacada en nuestra respuesta al trauma, el abuso, la familia y los amigos. Cuando una persona experimenta un trauma o dolor, él o ella buscan una forma de lidiar con eso, una forma de protegerse y estar a salvo, ya sea negación, miedo, odio, vergüenza o una serie de otras respuestas. Los espíritus malignos quieren explotarnos a través de esas respuestas, ejercer influencia y mantenernos cautivos. Las cosas enterradas en la oscuridad tienen la mayor influencia en nosotros, las cosas que nunca le hemos contado a nadie, las cosas que no hemos procesado a la luz del amor de Dios por nosotros. Cuando tenía 9 años, fui violada por mi amiga que tenía 14 años, me dijo una joven. Nunca le he contado a nadie lo que pasó. Mi corazón se rompió cuando me identifiqué con el dolor que había sufrido durante los últimos 8 años.
Lo sorprendente fue que ella me lo dijo en una habitación llena de gente mientras oraba por las personas después de una charla sobre el perdón. Hasta ese momento nadie le había ofrecido la esperanza de liberarse de su tormento. ¿Puedes imaginar los planes de Satanás para limitar su libertad? Planes para mantener las cosas ocultas en la oscuridad, planes para sabotear su identidad sexual y sus relaciones con los hombres. Estos eran los cimientos defectuosos sobre los que sus pensamientos se habían construido desde la infancia. La forma en que aprendemos a lidiar con el dolor en nuestra vida, lejos del amor de Dios, es una parte a la influencia de los espíritus malignos. Así como Dios usa a las personas como instrumentos de su amor y misericordia, Satanás quiere usar a las personas como sus instrumentos de rechazo y condena. Natasha, una hermosa joven de Ucrania, tuvo algunos problemas con el rechazo de sus compañeros cuando era pequeña. Cuando tenía 15 años se enamoró por primera vez. Dijo, él fue mi primer gran amor. Ella había invitado a este niño mayor a ser su acompañante en la boda de su hermana. En la recepción, el niño sufrió un infarto y cayó al suelo. Durante varias horas estuvo de pie observando cómo la gente trataba de ayudar, luego lo vio morir. Ella había escuchado sobre el seminario que estábamos haciendo y explicó que Dios le dijo en un sueño que sería liberada. La encontramos siendo una persona tímida y reservada, pero muy talentosa. A los 29 años tenía problemas para entablar relaciones y le resultaba difícil llevarse bien en grupos. ¿Cuál fue el plan de Satanás para su vida? Comenzó con un espíritu de rechazo. Con el rechazo a menudo viene el miedo al rechazo y al autorrechazo. Esto comenzó cuando era joven y se solidificó en el trauma, que trajo tanto miedo a su vida. Se desarrollaron patrones de aislamiento, timidez, soledad y desesperanza, junto con un temor a la vulnerabilidad, combinado con terquedad y obstinación. A medida que la ayudamos a identificar estos patrones que la estaban encerrando, impidiéndole la libertad, no juzgamos si eran espíritus y si lo eran, si estaban en ella o simplemente la tentaban. La guiamos a través de las llaves de la libertad, a arrepentirse, perdonar, renunciar, y le ordené a todos los espíritus a los que ella renunciaba que se fueran. Su respuesta fue: soy libre. La noche siguiente se levantó y admitió que, aunque nunca habla frente a los grupos, quería contarle a todos su historia. Natasha se había identificado tanto con su rechazo que era parte de su personalidad, parte de todo lo que hacía. Buscó desesperadamente al Señor para que la liberara de su tormento. Vino preparado para renunciar a sus viejos patrones de autoprotección. El enseñamiento del enemigo con ella estaba roto. Un año después recibimos una carta suya que decía: es verdad, soy libre. Oración, perdón de pecados. Oh sangre de Cristo, hoy me acerco a ti con un corazón humilde y arrepentido, reconociendo mis errores y pecados. Sé que he fallado en seguir tus enseñanzas y he herido a aquellos que me rodean. Te pido humildemente que derrames tu preciosa sangre sobre mí, para que pueda recibir el perdón que tanto necesito. Sangre de Cristo, sé que tu sacrificio en la cruz fue por amor a mí y a toda la humanidad. Me arrepiento sinceramente de mis acciones y palabras que han ofendido a Dios y a mis hermanos. Te ruego
que laves mi alma con tu sangre purificadora, para que pueda ser perdonado y restaurado en mi relación contigo y con los demás. Señor, reconozco que soy débil y propenso a caer en la tentación. Te pido que fortalezcas mi espíritu y me des la gracia para resistir las tentaciones del mundo y del enemigo. Que tu sangre preciosa sea un escudo protector que me guarde de todo mal y me ayude a vivir una vida en santidad y obediencia a tu palabra. Sangre preciosa de Jesucristo, te suplico que me libres de la carga del remordimiento y la culpa. Sé que tu sangre tiene el poder de limpiar mi conciencia y de borrar todo rastro de pecado. Ayúdame a dejar atrás el pasado y a caminar en la libertad que has comprado para mí en la cruz. Que tu sangre bendita y redentora me dé la confianza y la paz para vivir una vida plena y abundante en ti. Finalmente, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida que te honre y te glorifique. Que tu sangre preciosa me transforme de adentro hacia afuera, renovando mi mente y mi corazón, que cada día pueda experimentar más de tu amor y gracia, y que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder y salvación. En el nombre de Jesús, confío en tu misericordia y en el poder de tu sangre bendita. Amén.